que se han dado gracias a la articulación de las autoridades para enfrentar la extorsión en Bogotá, la violencia en Bogotá, los homicidios en Bogotá y particularmente a la organización de alias Satanás que ha operado en Bogotá y que estamos trabajando para desarticular en su integralidad. El primer golpe que queremos reportar es la captura de John Alberto Uzcategui Rondón, alias Gocho. Es el jefe de sicarios y un hombre de confianza de alias Satanás. Esto es un avance muy importante, fue presentado ante las autoridades, capturado en Antioquia el día de antes de ayer. Fue presentado ante un juez por los siguientes delitos para que la ciudadanía conozca: concierto para delinquir con fines extorsivos, tráfico, porte, fabricación de armas de fuego, homicidio agravado, tortura, desplazamiento forzado, tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. Alias Gocho, según las informaciones que tienen las autoridades, es parte de esta organización y se ganó la confianza de alias Satanás y es el responsable de varios delitos, según las informaciones, y obviamente será proceso judicial, que tienen que ver con temas de extorsión y al parecer también con el asesinato, por ejemplo, de un menor de edad en Bosa el año pasado, un menor de 7 años de edad en el marco de un hecho de extorsión. Entonces nosotros queremos presentar aquí este resultado, donde obviamente ha jugado un rol importantísimo la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía, y nos permite avanzar en esto. Yo quisiera que el general Gualdrón y la fiscal nos presenten cómo fue la investigación que nos llevó a identificar el paradero de alias Gocho y poderlo llevar ante la justicia. Un trabajo muy articulado, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía, la Alcaldía, y en un juicioso análisis de seguimiento de nuestras policías judiciales e inteligencia, logramos establecer que John Alberto Uzcategui Rondón, alias Gocho, tenía una gran importancia dentro de estas estructuras criminales, alias Satanás especialmente. Pero también en su actuar criminal lo contrataban o tenía esa articulación también con las estructuras criminales del Tren de Aragua. Lo coge una gran importancia para alias Satanás porque son conocidos y lo determinan como el jefe de sicarios. Le encargan las actividades de sicariato, amenazas, las llamadas que tenían que hacer, la articulación de los mismos sicarios que se encargaban para estas actividades. Desde el año pasado comienzan a generar estas acciones y comienza una gran importancia para nuestros investigadores, y es así como en el mes de junio se saca una orden de captura por homicidios, tentativas, amenazas. Este sujeto emprende la huida de Bogotá. Nuestros investigadores le pierden rastro. Comenzamos a seguir trabajando a través de las informaciones y las fuentes humanas y logramos establecer una línea telefónica. Esta línea telefónica nos llevaba hacia el sector de Urabá, especialmente a Turbo, sectores de Antioquia, y es así como comenzamos a tenerlo nuevamente entre nuestros análisis y seguimientos en control y en manejo de fuentes humanas. Pero también nos aparecían en algunos eventos de la ciudad de amenazas, incluso de sicariatos, especialmente temas relacionados con los frigoríficos, con tiendas, y la participación en el mes de agosto, parecer de acuerdo a las evidencias y pruebas que se tienen en la muerte de un menor de 7 años de un conductor de una chana en el sector de Bosa. Seguimos trabajando. Esta persona, alias Gocho, cambiaba constantemente sus SINCAR, sus números telefónicos, mensualmente. Se perdían los rastros. En el mes de diciembre luego se ubica otras líneas, fuentes humanas, y lo ubicamos en Antioquia, especialmente en Bello, en un barrio denominado París. Seguimos trabajándole la información
Nuestros investigadores, con las fuentes, medios técnicos, vuelve y se nos pierde la información, la señal. En enero lo volvemos a enganchar con la terminología que dicen nuestros investigadores en otras acciones y comunicaciones y vuelve y apaga los celulares o se pierde el radar. Hasta cuando aparece nuevamente por informaciones y técnicas y según las informaciones de nuestras fuentes, al parecer estuvo en el hecho que se llevó a cabo la semana, el día 8, al parecer del tema de los frigoríficos, donde muere una persona allí, un comerciante en este frigorífico por temas de amenazas de extorsión. Parecer, según las fuentes humanas, que recibe la instrucción de alias Satanás para que se apersone de la coordinación y de las acciones a ejecutar frente a las extorsiones en estas zonas. Vuelve y se va hacia Antioquia. Seguimos nosotros verificando las informaciones. Teníamos desde diciembre también unas verificaciones a través de los WhatsApp de las personas que de una otra forma tenían más llamadas y contactamos allí y se verifica realmente que tenía un arraigo en esta zona con una mujer y es donde establecemos que realmente está en Antioquia, en Bello y en este barrio, en esta zona de invasión de París. El día viernes 9, en una reunión con la Policía Judicial, con Inteligencia, Gaula, tomamos la decisión de organizar unos equipos y mandarlos a Antioquia. Llegan a Antioquia nuestros investigadores que los ubicamos, que hablaran también este dialecto, como paisas, las características de la zona, gente que no despertara sospecha y fueran identificados. En las horas de la noche se nos informa de lo difícil de ingresar a esta zona de invasiones que podían ser detectados. Tomamos la decisión de mantenernos por 5 días en vigilancia en las entradas y salidas a esta zona de Bello, Antioquia, especialmente en París, y es así como se captura en vía pública a alias Gocho, que le leen los derechos de ser capturado y se traslada en un avión que la Policía Nacional puso para trasladarlo a Bogotá y presentarlo a la Fiscalía. Este trabajo fuerte de articulación con todas las inteligencia y policía judicial de nuestra policía, pero también un apoyo marcado de la Fiscalía de la Nación, damos este golpe contundente contra este actor criminal, especialmente que es determinador en los sicariatos y en las amenazas a los comerciantes en el sector de Kennedy, de Bosa, Ciudad Bolívar y Suba. Y es así que le estamos diciendo a la ciudadanía, denuncien. La información que nos dan nos conllevan a generar esta acción y estos resultados. Gracias, general. Señora fiscal, por favor. Gracias. Muy buenos días para todos nuevamente. Como lo manifestó el general y el señor alcalde, este es el resultado de un trabajo en articulación, del trabajo en equipo en que una fiscal de la unidad de Gaula de la Fiscalía General de la Nación Seccional Bogotá, en articulación y el desarrollo del programa metodológico, el año pasado se lograron obtener 28 órdenes de captura dentro de esta organización, de las cuales en su momento se materializaron 18, quedando una de esas pendiente, la de alias Gocho, que es la persona que hoy se presenta, a través también de un muy buen trabajo que hace la Policía Judicial posterior a la obtención de esa orden de captura tanto en Bogotá como en Medellín, es que se logra finalmente el día de antes de ayer tener esta captura. Se pone a disposición de la Fiscalía, quien acude ante los jueces de controles de garantía, se legaliza la captura, se le imputa los delitos ya informados. Esta persona no acepta cargos, es penal que cursa en contra de alias Gocho. En los próximos días será citado por otros 3 fiscales que manejan otros delitos en contra de él y serán imputados también estos mismos hechos. La persona quedó afectada con medida de aseguramiento intramural y deberá continuar el estadio procesal de juicio que corresponde. Bueno, muchas gracias, fiscal. En particular destacar, como decía la fiscal, el trabajo articulado entre las instituciones que lleva a estos resultados que la ciudadanía está esperando y está exigiendo. También destacar, frente a lo que mencionaba el general, los indicios que apuntan a que alias Gocho habría participado en el hecho
la semana pasada en Kennedy, donde murió un comerciante en un frigorífico. Es importante porque eso es un avance rápido, contundente, que obviamente vincula a una persona que tenía ya unas órdenes de captura, que estaba actuando vinculado a esta organización y que al parecer, según la información que se tiene, habría participado también en ese hecho delictivo que fue obviamente conocido por la opinión pública. Ese es el primer golpe importante que queríamos informar el día de hoy, y es, como les decía, la captura del jefe de sicarios de la organización Satanás, que está siendo judicializado obviamente además por otros delitos. El segundo caso que queremos informar y presentar en la opinión pública es el que tiene que ver con la captura antes de ayer en Estados Unidos, cerca de San Antonio, Texas, muy cerca de San Antonio, Texas, de Aderby Segundo Pirela Pirela, alias Pedrito o Maracucho. Este es considerado el segundo al mando de la organización Satanás. Nuevamente un golpe contundente a esta organización. Esto también es obviamente una operación articulada, donde venía un trabajo investigativo. Es una persona que también tenía 2 órdenes de captura, en el caso de Colombia, además de otras que tiene. Y pues el general nos va a explicar cómo fue, digámoslo así, la evolución de la participación en la organización de alias Satanás, de alias Pedrito, cómo participó también en varios casos de extorsión en Bogotá, particularmente uno con granada en Tunjuelito, en el barrio Venecia, el año pasado, entre otros. También es una persona que, a raíz de la captura de alias Satanás en Ecuador y el traslado a Colombia, y el aislamiento que tuvo alias Satanás, dejó unos panfletos junto con alias Moisés, que es uno que tenemos que capturar muy pronto y vamos a trabajar en eso. Envió unos panfletos y distribuyó panfletos de amenaza pidiendo el traslado de alias Satanás a otro patio en la cárcel donde está recluido. Este personaje, a raíz de la captura de un número importante de miembros de la organización Satanás en diciembre, que llevó, digámoslo así, a una dispersión de esta organización y de los miembros de esta organización a diferentes puntos, buscó, como les va a contar el general, llegar a Estados Unidos. Aquí hubo un esfuerzo grande con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el ala investigativa de este departamento, que fue informada por parte de las autoridades colombianas, de la Fiscalía, de la Policía Metropolitana directamente, a finales del mes de febrero, con toda la información para que se pudiera realizar el seguimiento y la captura de este delincuente. Entonces, esto es un avance también adicional, importante, que nos permite seguir avanzando para enfrentar estas estructuras criminales que están operando en Bogotá, que han generado miedo, que han generado violencia, que han extorsionado, pero que estamos completamente comprometidos en esta articulación para enfrentarlas, para desarticularlas y para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los bogotanos. Entonces le quería pedir al general Gualdrón que nos cuente cómo fue el operativo que lideraron y coordinaron ustedes en alianza con Estados Unidos y también con la Fiscalía y el FBI, que permitió la captura del segundo al mando de alias Satanás. La captura de Aderby Segundo Pirela Pirela, alias Pedrito o Maracucho, es un golpe contundente contra la organización, especialmente alias Satanás, quien fue el que quedó y lo delegan como el segundo al mando. Este sujeto llega a Colombia en el mes de junio del 2023, ya conocido con alias Satanás. Este sujeto tenía orden de captura en el 2017-2019 por delitos de violencia intrafamiliar, pero también por extorsión en Venezuela. Llega a Colombia, se contacta con Satanás, tienen la confianza y lo delegan para seguir haciendo estas acciones criminales en representación de Satanás mientras está él en la cárcel. A raíz de la operación que se hace el 2 de enero, donde se captura a Satanás el 2 de noviembre, donde se captura a Satanás en Ecuador, él asume esa responsabilidad y distribuyen unos volantes donde determinan allí que si no se le da un buen tratamiento en las cárceles o se ubica, van a seguir generando muertes en Bogotá, generando esa zozobra y ese terror. La operación que se hace el 13 de diciembre, se capturan 18 integrantes. Esta operación, varios de estos delincuentes comienzan a huir hacia Venezuela, hacia Centroamérica. Y alias Pedrito trabajaba en asocio con Moisés,
emprende su vida de Bogotá, de Colombia, hacia el sector de Antioquia, por Urabá, Japón del Darién, Panamá, México. El seguimiento que estábamos haciendo y el trabajo muy juicioso de nuestros investigadores, porque no dejamos de trabajar día a día, minuto a minuto, para lograr capturar estos delincuentes que están generando terror en Bogotá y en el país. Y es así como el 1 de enero del 2024, unas selfies por Facebook, se podemos determinar que están en México, porque se sacan una foto y al fondo se veía bienvenido a México. Seguimos haciendo el trabajo. El día 2 de enero, en un control migratorio, le hacen allí la identidad, el registro. El día 7 pasa a estas zonas de migración y se determina allí la documentación para poder determinar que estaba pidiendo asilo político. Día 27 se establece en uno de esos albergues y podíamos determinar que seguían desde allí controlando y haciendo estas acciones criminales en Colombia, porque logramos tener un número que esos números son básicamente característicos por el +1 del Estado americano. Seguimos haciendo el trabajo y el control. Gracias a los carteles de los más buscados, una fuente humana nos ubica, contactamos a nuestros investigadores y seguimos trabajando y nos dice, está en Texas. Tomamos contacto con el FBI, pero también con HSI. Ya sobre finales de febrero, nos dicen sí, efectivamente entró el 2, había dado unos datos de Denver, Colorado, pero estaba ubicado en Texas. Nuestros investigadores, en contacto constante con HCI, generan estas acciones y preocupaciones de búsqueda de este ciudadano. Es así como el día de ayer, en las horas de la mañana, es ubicado en vía pública, muy cerca a Texas, y se genera la captura, la comunicación directa hacia Colombia para hacer los trámites pertinentes de los cuales la Fiscalía ahorita se va a referir. Los eventos que se le atribuyen o que ha estado marcado perito, parte que menciona el señor alcalde, el lanzamiento de la granada en este sector de moteles en Venecia. Están las amenazas a los Fruber, las amenazas a los frigoríficos, a las amenazas a asaderos, las amenazas a almacenes, lesiones y la participación también del contacto directo que tenía con alias Goche, de Gocho, para generar los sicariatos. De tal manera que estamos dando una respuesta contundente a la extorsión en Bogotá. Seguimos trabajando con la búsqueda de información, seguimos trabajando con la ciudadanía, seguimos trabajando con nuestros medios técnicos, con nuestra Fiscalía, con nuestra Alcaldía de Bogotá, para lograr desarticular no solamente los actores criminales, sicariatos o aquellos que están recolectando, perfilando, sino a los que están quedando en la cadena de liderazgo de esta estructura criminal en este momento, como es el objetivo número 1 de nosotros, Moisés. Gracias, general. Señora fiscal. Bueno, este es un importante resultado que se logra definitivamente gracias a la articulación de todas las autoridades, no solamente colombianas, sino también a través de la embajada con HSI, tanto Estados Unidos como HSI Bogotá. Esto indudablemente no se hubiera podido dar, este gran resultado, si no se hubiera coordinado desde la SIJIN de la Metropolitana de Bogotá con estas dos agencias. Es importante destacar acá que la Policía Judicial fue muy juiciosa al fin de obtener esta circunstancia
circular azul con la que cuenta alias Maracucho o alias Pedrito, la cual recordemos que es una circular que sirve para conseguir la información, bien sea de identificación o localización de esta persona, junto con la vinculación de las actividades delictivas que pueda tener fuera del país donde ha cometido algún hecho delictivo. Esta circular azul, como lo plasma allí, pues se trata de una persona venezolana que es considerada violenta y peligrosa, la cual nació el 10 de julio de 1994 y se le atribuyen un hecho puntualmente, el homicidio del 15 de octubre del 2023, en los cuales fallece o ultima a un ciudadano en vía pública en el barrio del Amparo de la localidad de Kennedy. Allí, mediante un arma de fuego, le propina 2 impactos en su rostro. Esta orden de captura realmente se saca en un tiempo muy corto. Estos hechos suceden el 15 de octubre y en un trabajo articulado de Policía Judicial y Fiscalía con nuestro fiscal élite de la Unidad de Vida, se logra esta orden de captura desde el 25 de octubre, fecha en la cual se sigue trabajando para finalmente obtener la circular azul que nos lleva a la localización de esta persona en Texas, Estados Unidos. Importante también manifestarles pues que el prontuario de esta persona es bastante amplio, bastante largo, también cuenta con una orden de captura del año 2022 cuando pertenecía a Maracuchos o Estias por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. El rol de esta persona al inicio de la organización o de la participación de estas organizaciones era la de repartir panfletos, cobrar las extorsiones, cuando no las pagaban pues obviamente amenazaba o hacía algún ataque hacia las víctimas o las familiares de estos mismos. Estamos esperando entonces el proceso que viene, que se hará mediante las agencias de HSI Estados Unidos, HSI Bogotá, los cuales entregarán o harán todo el proceso, esperemos, de expulsión. Migración Colombia será el encargado también de articular en esta parte y finalmente será entregado a los funcionarios de Policía Judicial de la SIJIN que materializarán estas órdenes de captura una vez esté en Colombia. Bueno, muchas gracias, fiscal. Como lo han explicado ellos, pues esto es un resultado de un trabajo articulado, insistimos en eso, tenemos que seguir avanzando en esa articulación, es clave, eso da resultados, y también tenemos que insistirle a la ciudadanía que necesitamos su apoyo. El esfuerzo que se está haciendo con los carteles de los más buscados nos permite recopilar información que nos lleva, como en algunos de estos casos, a estos resultados, a poder identificar el paradero de los delincuentes que han actuado en Bogotá. Como ustedes lo han visto, en estos casos, sumado al caso de alias Satanás, son delincuentes que buscaron refugiarse fuera de la ciudad, saliendo de Bogotá o saliendo del país. Satanás fue capturado en Ecuador, Pedrito capturado en Estados Unidos y alias Gocho capturado en Antioquia. Donde estén los vamos a buscar y la orden de las autoridades es trabajar articuladamente para identificar dónde estén, sea donde sea, y articularnos con las autoridades de la región o del país que sea para garantizar que llevamos ante la justicia a estos delincuentes. Somos conscientes de que la extorsión está afectando a muchos habitantes y comerciantes de Bogotá y por eso es una prioridad trabajar. Estamos promoviendo la denuncia. Ustedes saben que en el caso de la extorsión la denuncia es más compleja porque la víctima de la extorsión obviamente lo primero que le hacen es amenazarlo en caso de que acuda ante las autoridades, pero es importantísimo que lo hagan porque tenemos la capacidad de trabajar para poderlos proteger y para poder tener, gracias a esa denuncia, la información que lleve a la captura y judicialización de estos delincuentes. Entonces, seguimos trabajando, es una base importante. Yo le quiero agradecer a la Fiscalía y a la Policía Metropolitana que ha tenido este liderazgo, General Gualdrón, en este esfuerzo extraordinario para dar resultados frente a la extorsión, y también aprovechar para agradecerle a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, a las agencias de investigación de Estados Unidos que permitieron en esta articulación también dar este resultado contundente para mejorar la seguridad de Bogotá. Señor alcalde, muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas de los medios de comunicación. La primera pregunta de John Didier Rodríguez de Al Día Noticias. Señor alcalde, muy buenos días para todos. A raíz de este fenómeno de la extorsión y estas bandas como el Tren de Aragua y de Satanás, y deben haber otras, ¿se puede hablar de desplazamiento en Bogotá? Porque se ha informado en algunas oportunidades que muchas personas tienen que salir de un momento a otro sin nada porque les obligan a irse de sus casas, de sus negocios. ¿Se puede hablar de desplazamiento en Bogotá y qué cifras tiene en este momento la alcaldía sobre esa situación?
Bueno, no, es un tema que se está investigando obviamente en cada caso. Cada caso depende. En algunos casos tenemos, por ejemplo, información de que buscan realizar algún hecho de extorsión para después utilizar ese hecho en eventualmente amenazar a otros actores. También hay organizaciones que utilizan el nombre de estas organizaciones para decir que están actuando a nombre de ellas, que hacen parte de esa organización para generar miedo eventualmente a la ciudadanía sin que realmente representen o participen, digamos, como parte de esos grupos delincuenciales. Entonces, este es un ejercicio que estamos trabajando, pero la clave aquí es que el esfuerzo que está haciendo la policía, la fiscalía, es poder contactar a todo aquel que sea o esté siendo víctima de extorsión en Bogotá, para acompañarlo, para protegerlo, para apoyarlo y para que con su información y los elementos que tenga nos permita determinar el paradero de los delincuentes. Esta es una prioridad, ha aumentado la denuncia, también porque hemos hecho un esfuerzo en promoverla, pero seguramente tenemos un problema complejo que gracias a estos resultados que hoy presentamos empieza a mejorar y va a seguir mejorando. Aquí viene un esfuerzo que no solamente es de este año, como ustedes lo vieron, de las autoridades, viene el año pasado, pero nos permite dar estos resultados y como lo dije hace un rato, la orden a todos es seguir trabajando para que podamos desarticular en su integralidad esta organización Satanás y las otras que están operando en Bogotá. La siguiente pregunta de César Flechas, de Semana. Gracias, muy buenos días. Para la directora de Fiscalías en Bogotá, ¿qué está pasando en los sitios de reclusión? Es decir, por ejemplo, con alias Mayella, él ya fue capturado, con alias Satanás. Y lo pregunto por qué. Porque desde la alcaldía se ha manifestado que continúan con esa actividad criminal, pero el IMPEC advierte que en el caso, por ejemplo, de alias Satanás, está completamente aislado, que tiene vigilancia a las 24 horas, que no tiene celular. Bueno, han dado una serie de explicaciones. También, ¿qué ha pasado con el resto de judicializaciones? Pues hemos conocido semanalmente, hay capturas. ¿Qué ha pasado con esas judicializaciones? Es decir, ¿ya hay condenas, no hay condenas? Porque se advertía, de alguna manera, que los procesos quedaron pues estancados. Y para el señor alcalde, no sé si ustedes han hablado en algún momento con Migración, porque hay muchas capturas de personas por delitos menores, digamos, hurto simple, el cosquilleo o no sé, que de ciudadanos venezolanos que en algún momento pueden llegar a integrar organizaciones criminales como el Tren de Aragua, pero que quedan en libertad por considerar que son delitos menores. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Por qué las judicializan por estos hurtos? ¿Los dejan en libertad por diferentes razones? ¿Han hablado con Migración a ver si de pronto en las puertas de esos juzgados están ahí pendientes para revisar cuál es la situación legal en el país de estas personas? Bueno, en frente al primer interrogante, indicar que creo que ya hemos sido bastante reiterativos, desafortunadamente, para realizar el delito de la extorsión en una de sus modalidades, que es la llamada extorsiva, únicamente se necesitaría o se necesita un dispositivo electrónico. Nosotros seguimos en las investigaciones, hay varias investigaciones activas, después de que este señor alias Satanás fue capturado en el mes de noviembre en Bogotá, para determinar si sigue o no delinquiendo en la cárcel. Su proceso, el 16 de abril se realizará la audiencia de formulación de acusación por parte de una de las fiscales especializadas de juicios de la seccional Bogotá. Frente al otro capturado, alias Mayella, que fue también capturado en el mes de mayo el año pasado como el líder en Bogotá del Tren de Aragua, informarle que el día de hoy se dará la lectura de una sentencia condenatoria que obtuvo la Fiscalía con ocasión a un preacuerdo en el cual se condenó a 231 meses de prisión. Esperamos que hoy pueda ser leído el sentido de fallo por parte del juzgado de conocimiento. Y frente a los resultados, yo también pienso que hay que comunicarle a toda la ciudadanía que este trabajo que se hace no solamente se queda en las capturas y en las audiencias concentradas. En lo que va corrido del 2024, la Fiscalía, ante los jueces de conocimiento, ha logrado obtener 9 sentencias condenatorias por el delito de extorsión. Asimismo, se cuenta con 14 casos en
formulaciones de acusaciones y ya se han presentado 51 formulación de imputaciones. Esto se suma a todos los resultados del año pasado en donde se lograron 58 sentencias condenatorias por el delito de extorsión y donde tenemos activos en juicio 121 casos. Bueno, sobre la pregunta, yo aprovecho para mencionar, pues lo que le hemos presentado el día de hoy muestra, por ejemplo, en el caso de alias Pedrito, el capturado en Estados Unidos, que parte de esa organización, como segundo al mando de alias Satanás, también ha actuado amenazando, precisamente pidiendo el traslado a otro patio de Satanás. Eso sumado a otros indicios que tenemos de que estaría el mismo alias Satanás dentro de la cárcel actuando y eventualmente enviando mensajes amenazantes a miembros también de la administración de esta cárcel, pues nos apuntan a que sigue actuando. Pero obviamente eso es sujeto de investigación. Lo que pedimos es que se garantice el aislamiento total y que no entre en comunicación con sus secuaces que están por fuera, que están amenazando precisamente en algunas zonas de Bogotá a raíz, obviamente, de su captura. Y frente al tema de las migraciones, mira, nosotros sí hemos tenido contacto con Migración Colombia. Yo directamente le pedí al presidente de la República un esfuerzo para que Colombia siga avanzando en la regularización de la población migrante. Eso es muy importante para poder integrar a esa población al país, para que se pueda integrar bien, pero también para poder identificarla. Obviamente que es un paso importante en el caso de aquellos migrantes que eventualmente participen en actividades criminales. Entonces, en ese sentido, le hemos transmitido al gobierno y le seguimos pidiendo que se avance en esa regularización para que esté plenamente identificado cualquier persona que esté en Colombia. La siguiente pregunta de Angie Telles, de City TV. Sí, muy buenos días. 3 preguntas. La primera, ¿cómo logra alias Gocho planear todo el ataque contra la carnicería en la localidad de Kennedy? Es decir, esas 2 personas que vimos en los videos junto a otros 2 motociclistas implicados, ¿quiénes serían? ¿Qué orden recibieron específicamente? Y también otro tema, en enero se empezó con la investigación de estos funcionarios del IMPEC, quienes al parecer habrían ingresado celulares a la cárcel La Tramacúa, pero la semana pasada alias Gocho recibió la llamada de alias Satanás. ¿Cómo tiene todavía un celular Satanás si la investigación empezó en el mes de enero y cómo es posible que todavía tenga este dispositivo? Frente a los hechos del frigorífico en Kennedy, son fuentes humanas. Nos están indicando que estuvo en este lugar. Hacen parte de la investigación de la ubicación, de georreferenciación técnica y física, de acuerdo a lo que se nos da por fuentes humanas. Estamos trabajando con toda la recolección de videos y entrevistas para confirmar o desvirtuar la misma información que se tiene. E igualmente la fuente humana manifiesta que este sujeto Gocho recibe las instrucciones de alias Satanás, y hace parte de la investigación del cómo, cuándo, es lo que tenemos que entrar y seguimos trabajando minuto a minuto para generar estas imputaciones si está determinado como este actor material en este hecho como tal. Alias Gocho es capturado por los delitos que se le indican y por las órdenes de captura que se tienen, y en este momento se está trabajando para la ubicación, de acuerdo a las informaciones que nos están dando los informantes, de que probablemente estuvo en este lugar. Jason Vera, de Noticias RCN. Un cordial saludo para todos. Frente a los celulares, los equipos lo que están determinando hacen parte de la investigación. Si realmente sí recibió la instrucción por parte de alias Satanás, ¿cómo? ¿Por qué medio? ¿Por qué fuente recibiera las instrucciones para generar estas acciones? Que es lo que estamos trabajando con nuestras fuentes. Un cordial saludo para todos. Preguntar estos 2 hombres, Gocho y también alias Maracucho, ¿cuántos homicidios en la ciudad de Bogotá tienen registrados ustedes? Porque estamos viendo imágenes de hechos reiterados en el frigorífico, el homicidio del menor de 7 años. Esa vez también murió un conductor de
estos vehículos de transporte informal en Bosa, ¿cuántos homicidios se les atribuye? Y general, preguntarle también, esta persona, usted menciona que estaba pidiendo asilo allí en los Estados Unidos, pero también qué información tienen acerca de que querían expandir también el negocio de las extorsiones en ciudades como Nueva York. Allá, esta persona que ya había ido a Estados Unidos. Y alcalde, también preguntarle, la bancada del Pacto Histórico en el Consejo de Bogotá ha mencionado que ayer requiere una reunión con usted para que la propuesta de ellos se evalúe soterrar una parte del metro de Bogotá en medio de esta semana, que su merced también estuvo allí en el patio taller, se informó el avance, pero ellos están pidiendo una reunión. ¿Eso es posible? ¿Quiere, general? Bueno, entre las investigaciones que se tienen, por lo menos son 7 homicidios, pero también podemos mencionar en eventos, por ejemplo, de alias Pedrito, el 8 de octubre en un establecimiento de la panadería deja un panfleto donde pide a los propietarios comunicarse con la organización. El 12 de octubre de 2023 fue individualizado por nuestros policiales de inteligencia y policía judicial a través de fuentes humanas que indican que esta persona conocida como alias Pedrito se encontraba en el sector del Amparo en el tema relacionado a un homicidio. El 13 de octubre deja un panfleto amenazante a un asadero de pollos en la localidad de Bosa. El 20 de octubre lesiona a un ciudadano de sexo masculino en un establecimiento de ventas de frutas y verduras. El 16 de octubre atacó con una granada al establecimiento que ya hicimos mención en Venecia. El 11 de noviembre deja panfletos amenazantes donde se comunica y comunica el 11 de noviembre, si no sacan a alias Satanás a un patio decente, no van a parar las muertes. 14 de noviembre, atenta contra comerciantes en un establecimiento de ventas de pollo en la localidad de Fontibón, donde pierde la vida uno de sus empleados. Y estos hechos, marcados frente ya a la operación que se hizo el 2 de noviembre, de la captura de Satanás, a la operación del 13 de diciembre de 18 integrantes, es donde él determina y toma la decisión de huir, Pedrito, de Colombia hacia Estados Unidos. Que si va a expandir o si va a generar estas acciones criminales en Estados Unidos, es la investigación que se está haciendo con FBI y HCI, de acuerdo a las informaciones o fuentes, de que probablemente podía ser una de las opciones que tenían ellos de expandir todos estos actores criminales hacia otros países. Jason, sobre el metro. Bueno, brevemente, esta tarde tendré una reunión con el ministro de Transporte. Ya la teníamos planeada hace varios días. Obviamente se va a sumar lo que el gobierno va a querer transmitirnos a raíz de el informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Lo que nosotros hemos conocido directamente, y ustedes también lo conocen, de parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, es que su estudio, que fue contratado por el gobierno nacional a través de la ANI, busca generar una metodología de análisis de costo-beneficio de los proyectos férreos que se hagan en nuestro país. Eso básicamente, digamos, es una apuesta para tener una hoja de ruta a futuro para proyectos que se desarrollen. La Sociedad Colombiana de Ingenieros ha sido clara en decir que el producto que ellos entregan y el estudio que hicieron no es para generar una recomendación de modificación del metro de Bogotá. No los contrataron para eso, ni es la recomendación que generan de su estudio. Entonces nosotros, claro, vamos a escuchar y conocer esa metodología, que nos parece positivo que el país la tenga para que tome decisiones a futuro con base en una metodología clara, pero obviamente pues no entendemos, no es una recomendación que genera la Sociedad Colombiana de Ingenieros frente al cambio de eventualmente un metro como el de Bogotá. Ahora, estamos listos a hablar con todos los actores y a mostrarles los avances que tiene el metro, los avances que va a tener y la necesidad de avanzar para garantizar que ese proyecto esté en operación el primer trimestre del 2028, que es la meta que tenemos. Andrea Olaya, de Cable Noticias. Alcalde general, muy buenos días. Yo tengo 2 preguntas. Uno, fuera de alias Gocho, fuera de alias Maracucho, están en la lupa de alias Moisés. ¿Hay otro líder importante de esa banda que ustedes tengan como en la lista de los más buscados? Y 2, alcalde, ¿ustedes cómo van a hacer que esos 2 sujetos no se conviertan en un dolor de cabeza como ha sido Satanás? 5 veces cambiado de cárcel. La denuncia que usted hizo, que terminó siendo realmente cierta, se le encontró una carta, amenazó a la directora de la cárcel, se le encontró un celular el 31 de enero, que ese celular está en proceso de investigación. ¿Cómo van a garantizar que con estos 2 sujetos no suceda lo mismo? Bueno, a ver, eso yo le voy a pedir al general que nos hable de los demás miembros, digámoslo así, del cartel de los más buscados,
porque esto es un esfuerzo muy importante que estamos haciendo y que obviamente tenemos que mantener actualizado y que nos ayuda muchísimo para que la ciudadanía, como lo mencionó el general, aporte información crítica para poder enfrentar de manera efectiva a estos delincuentes. Ahora, esto le corresponde obviamente a las autoridades competentes, no le corresponde a la Fiscalía, no le corresponde a la Policía, le corresponde al IMPEC, y por eso hemos hecho ese llamado e insistiremos en él, porque aquí tenemos que garantizar, y eso es un esfuerzo que se está avanzando muchísimo en esta articulación, es que quien es capturado se hace lo necesario para que se judicialice de manera adecuada y se lleve a la cárcel. Ya, digamos, y en eso se está avanzando mucho, porque mucha gente se quejaba, bueno, que es que lo sueltan. Sí, eso ocurrió en el pasado, estamos avanzando para que quien, en el marco de los delitos que cometió y la investigación que se hace, termine judicializado y detenido. Pero ya, digamos, más allá de eso no nos corresponde a nosotros. Y yo creo que es clave que también la ciudadanía nos ayude a transmitir ese gobierno a las autoridades competentes de garantizar que no sigan delinquiendo desde las cárceles, porque eso nos genera eventualmente pues lo que estamos viendo acá. Entonces ese es un llamado que aprovecho para ratificarle al gobierno nacional. Es muy importante que estos delincuentes, que con el esfuerzo que se está haciendo extraordinario de las autoridades encargadas de capturarlos y judicializarlos, pues no sigan delinquiendo desde las cárceles. Bueno, frente a la pregunta usted de quién sigue, por supuesto que está en nuestras prioridades investigativas, en un trabajo con Fiscalía y nuestros investigadores, nuestra Policía Judicial, hablando gaulas, nuestra SIJIN, DIJIN, nuestras inteligencias y con los medios tecnológicos, estamos detrás de Moisés. Moisés y sigue Adrián en su orden y buscar la manera, y es un trabajo fuerte que está haciendo el Ministerio de Justicia, IMPEC, nuestro Ministerio de Defensa, nuestro director general, en Salamanca a diario, generando estas acciones de estar moviendo estos delincuentes y colocarlos en sectores de aislamientos, de tratarlos de incomunicarlos frente al exterior, para que se pierda esa cadena, esa línea de articulación o instrucciones y haya realmente una desorientación de las mismas estructuras y nosotros seguir afectándolos. Pero tenemos a Moisés, Arián, y no en vano las amenazas que hacían. Una vez se capturó a Satanás, era parte Satanás, Pedrito, Moisés. Y tenemos ya dentro de la investigación a Arián. Y por eso queremos pedirle a la ciudadanía que nos informen. Tenemos unas líneas telefónicas en los cuales tenemos a los carteles de los más buscados, 305-814-3837, 305-768-1448, o la línea multicrimen 314-358-7212. Nosotros vamos a trabajar incansablemente. La Operación Bogotá Camina Segura no para, sigue día y noche. Instrucciones de nuestro director general, de nuestro alcalde, de instrucciones de la Fiscalía, de nosotros como comandantes, a nuestros hombres, es no descansar hasta capturar a estos delincuentes que están generando zozobra a los comerciantes en la extorsión. Y sí está incrementando por la denuncia y la motivación que estamos haciendo a que se denuncie. Hemos podido establecer hechos de extorsión relacionados marcados a delincuencia común, pero también a temas carcelarios, y estamos actuando. Y otras que se atribuyen a estructuras de maracuchos, Satanás o Tren de Aragua. Pero con la captura de estos cabezas visibles, desorientamos las organizaciones y podemos dar respuesta a la ciudadanía. La solución no es callar, la solución no es pagar, la solución no es cerrar, la solución es trabajar en equipo. Y estamos por eso articulándonos con los frentes de seguridad, con las redes de apoyo, constantemente un trabajo de cruce de información de Fiscalía, inteligencias, reuniones de seguimiento con la Secretaría de Seguridad y Justicia, directrices de nuestro director general y del alcalde mayor de Bogotá. Vamos a dar respuestas. Y el mensaje es: yo no pago, denuncio. Un complemento que les pido ayuda a partir de lo que dijo el general. Los carteles de los más buscados de los diferentes delitos los divulgamos, ustedes saben, hace un par de semanas. Ustedes nos ayudaron, los medios, a divulgarlos. Les pedimos ayuda nuevamente. Esto es de insistir, insistir.
insistir, hay que seguir publicando esos carteles, eso nos ayuda muchísimo, y también que nos ayuden con estas líneas telefónicas para que la ciudadanía toda, y yo le pido al equipo de la alcaldía en todas nuestras redes, pongamos estos teléfonos, pongamos nuevamente el cartel de los más buscados y pongamos estos números, y que los medios nos ayuden con estos números para que cualquier persona que tenga información que nos lleve a saber el paradero de alguno de estos delincuentes, como los mencionados también particularmente por el general Gualdrón, como es alias Moisés y alias Adrián, podamos llevarlos también ante la justicia como lo hemos hecho en el caso de Pedrito y alias Gocho. Muy bien, señor alcalde, muchas gracias. General. Como sabemos que te gusta Focus Noticias, ahora puedes hacer parte del club de amigos del canal de las audiencias. Ser miembro es muy fácil, solo tienes que unirte y recibirás muchos privilegios. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Es muy fácil. Abre tu navegador y busca YouTube. Busca el canal Focus Noticias y suscríbete. Luego únete e ingresa los datos solicitados. Ya eres miembro de Focus Noticias. Empieza a disfrutar todos los beneficios. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Hola, soy Santiago Vázquez, especialista y magíster en Derecho Penal. Les presento mi libro, Hechos Jurídicamente Relevantes y Delito Sexual de Ediciones Nueva Jurídica. Es un manual práctico para afrontar procesos en violencia sexual. Recopila más de 200 jurisprudencias nacionales e internacionales que explican claramente las fases de imputación, acusación y juicio. Adquiere esta obra en www.nuevajurídica.com y en el celular 310-562-7526. 20% de descuento para los suscriptores de Focus Noticias.